Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Cristo les ama. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Todas aquellas personas que nos siguen por los medios sociales, sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga grandemente y le damos gracias a Dios por darnos la vida una vez más y la oportunidad de poder estar en este caso en particular en la presencia del Señor para compartir una vez más las enseñanzas de la palabra del Señor. Así que vamos a entrar en directo, mis amados hermanos, para aprovechar el tiempo y así mismo que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de nosotros y que al final de cuentas pues todos podamos glorificar el nombre del Señor, ¿no? Así que le doy gracias a todos y cada uno de ustedes por tomar un poco de su valioso tiempo para compartir y estar con nosotros y sobre todo para escuchar la palabra del Señor, que es vida para nuestras almas y vida para nuestro espíritu. Así que mis amados hermanos, sin más ni más, vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Como le digo, vamos a continuar con la enseñanza en el libro de Mateo. Ya nos quedan solamente esta clase y la próxima, pero que en todas ellas podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Démosle gracias a Dios, mis amados hermanos, y glorifiquemos su nombre aún en la oración, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar una vez más contigo, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, a poder obtener lo mejor o todo lo mejor de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Que seas tú hablándonos a nosotros, enseñándonos a todos nosotros a través de tu palabra, y que sea tu nombre glorificado entre todos y cada uno de nosotros, Señor. Que siempre te demos la gloria y la honra por todas las cosas, por todas las maravillas, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra. Permita en tu misericordia, Señor, que nosotros solamente seamos un instrumento usado por ti para glorificar tu nombre en la enseñanza de la palabra, pero que al final de cuentas la gloria sea siempre tuya, Señor. Gracias, Padre amado. Muchas gracias. Yo te ruego de todo corazón que en este momento puedas traer paz al corazón de las personas a quienes han perdido un ser querido, que puedas traer paz incluso en la mente, en el corazón y aún en el cuerpo físicamente, de todas aquellas personas que estén enfermas en este momento, que estén con dolor físico, mental, emocional, Señor, o cualquier tipo de dolor en su vida. Que seas tú, Señor, calmando ese dolor, trayendo paz, Señor, y que seas tú glorificándote, Señor, a través de sus labios. Que las personas puedan darte las gracias, Señor, en todo momento, por todos los milagros y las maravillas que haces entre todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en esta noche. Que seas tú hablando, Señor Santo de Israel, y que en ningún momento, Señor, el enemigo de nuestras almas puede intervenir, Señor, para hacer algún mal. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos, sabiendo que no hay otras mejores manos en las que podemos estar. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así es, mis amados hermanos. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de poder estar aquí para la gloria de su nombre. Solo estoy confirmando que la transmisión esté bien. Perfecto. Gloria al Señor por ello. Y continuamos con la clase. Voy a sacar aquí mis notas. Así que, mis amados hermanos, hoy en día vamos a continuar estudiando el versículo 20, donde estamos en la parte donde Jesucristo dice
que cuando vayan haciendo discípulos, pues puedan o podamos, en este caso, enseñarles a las personas que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha mandado. Y en la clase pasada hablamos, ¿no?, que la clase iba a estar basada en dos situaciones que tenían un riesgo de vida o de muerte espiritual, entre las cuales hablamos la primera, que era, que era nuestra relación que está basada con Dios, y la segunda que concluía o que estaba compuesta en nuestra relación con el ser humano. Pues la semana pasada hablamos de este riesgo de vida o muerte en cuanto a nuestra relación con Dios, pero hoy hablaremos en cuanto a nuestra relación con el ser humano. Y sabemos pues de antemano que la clase pasada estuvo más bien relacionada en la voluntad de Dios, y la de hoy pues no será la excepción, porque prácticamente pues va de la mano, ¿no? O sea, estamos hablando de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y saben, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó en cuanto a nuestra relación entre humanos, es que debemos hacer, perdón, en cuanto a nuestra relación con Dios, era que siempre, primeramente, debía ser la voluntad de Dios. Y más adelante vamos a ver que la voluntad de Dios no está desligada de nuestra relación con el ser humano, en el cual el Señor incluso nos enseña que nosotros también, como de parte de Dios, pues recibiríamos recompensas de parte del Padre cuando buscáramos de Él. También nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que deberíamos de confiar en Él todo el tiempo, que deberíamos de descansar en Él, que deberíamos de depender de Él, y que vamos incluso a ser sanados por Él, que vamos a ser libertados por Él, que vamos a ser salvados por Él, que también vamos a ser alimentados por Él, que vamos a ser suplidos en nuestras necesidades diarias por el Señor mismo, que también nuestra vida y nuestro entero ser va a ser transformado por Dios, que también incluso en todo momento, obviamente, ¿no?, mientras nos dediquemos a buscar del Señor, pues que vamos a ser llenos de sabiduría por Dios mismo, también llenos de inteligencia, y que al final de cuentas también seríamos juzgados por Él, entre muchas otras cosas. No vamos a hablar de todas las enseñanzas que el Señor nos dio, sino que vamos a enfocarnos precisamente en aquella que al final de cuentas nos muestra el Señor que trae una repercusión en nuestra vida espiritual, y que algunos pudieran llegar a caer hasta en la muerte espiritual, como en muchas ocasiones hemos escuchado de esos testimonios. Así que entre entre esta enseñanza, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nuestra relación con el ser humano debemos principalmente amarnos. Y nosotros vamos a verlo en el libro de Juan, que estamos hablando de un amor fraternal, como ya lo mencionamos en otra ocasión. Hablamos de que hay tres tipos de amores: el amor fraternal del que vamos a hablar hoy, que es nuestra relación de amor entre un padre y un hijo, una madre y una hija, una, un abuelo con su nieto, y etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de al amor ágape, que es el amor que Dios nos tiene a nosotros, que es muy diferente al nuestro precisamente porque Él es Dios y nosotros no sabemos con exactitud cómo Él nos ve directamente del cielo. Maravilloso sería poder nosotros experimentar los sentimientos de Dios, porque ahí nosotros descubriríamos perfectamente cómo Dios se siente cuando nosotros pecamos contra Él. Pero sabemos que el Señor no se lo ha permitido al ser humano. Pero existe ese amor de Dios hacia nosotros, un amor que en la mayoría de los casos es incomprensible, porque incluso pudiéramos pensar, como dice el salmista, ¿no? Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú pienses en nosotros? Cuando tú nos has hecho incluso del polvo y somos menores. Y yo digo, la Biblia dice un poco menor a los ángeles, pero yo digo que somos mucho, muy inferior a los ángeles en cuanto a su poderío y todo lo demás que Dios le ha dotado, pero que ciertamente tiene su importancia, ¿no?, delante del Señor, porque la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero imagínense que el Señor haya mirado, haya puesto su mirada en nosotros, que solamente
somos personas que fuimos hechos del polvo. Eso es impresionante. Y les digo yo, no vamos a poder conocer en plenitud cómo Dios nos ama. Posiblemente cuando estemos en su presencia, el Señor nos ayude a entender y comprender, al menos de si fuese de una manera acercada o plena, en cómo el Señor nos ha amado a nosotros. Pero les digo, no es el asunto de hoy. También hablamos en otra ocasión acerca del amor eros, que es el amor que se tiene entre parejas, como entre esposos y entre novios, que es muy diferente a los otros dos amores. Pero como les digo, en esta ocasión nos vamos a enfocar a ese amor fraternal que el Señor nos habla y nos enseñó incluso en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, donde Jesús mismo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y le digo, en este caso en particular no van a ver esa consecuencia porque lo vamos a relacionar más adelante, lo cual le digo no está desligado a ninguna de las cosas que hemos hablado en la clase pasada ni en lo que vamos a hablar hoy, aunque en este caso empecemos a hablar del amor. Incluso el Señor a través del apóstol Pablo nos habla cuando habla en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 14, dice: vestíos pues, y él, en este caso el apóstol Pablo está hablando cuando habla de la vida antigua y de la vida nueva en Cristo Jesús. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, perdón, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se dan cuenta? Ahora mismo estamos haciendo esa relación del amor con aquellos versículos que mencionaremos más adelante, que traen repercusión en nuestra vida espiritual o nuestra muerte espiritual. Y el versículo 13 es la clave de ello. Así que de esta manera nosotros podríamos cumplir con la voluntad de Dios, que principalmente estaba plasmada en la ley, en la palabra del Señor, pero que después el Señor nos la da a través de la gracia con nuestro Señor Jesucristo, y en la cual nuestro Señor Jesucristo nos lo menciona cuando Él es cuestionado por uno de aquellos líderes religiosos, ¿no?, que le preguntaron: Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor nos los muestra en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Y entonces Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea que toda la voluntad del Señor concluía en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Obviamente, el principal es el amor a Dios, y luego el semejante es el amor al prójimo, pero que de ambos depende toda la ley y los profetas. Y en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 31, termina el Señor Jesucristo diciendo esto: termina diciendo: no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que, en otras palabras, no había o no hay hasta el día de hoy ningún mandamiento de parte del Señor que sea más grande que estos dos. Incluso el Señor nos los confirma a través de la pluma del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10, el cual dice el apóstol Pablo así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria al Señor por eso. El Señor es maravilloso al dejarnos su palabra directamente en sus propios labios, tanto en el Antiguo Testamento, de parte del Padre, ¿no? De parte del Señor, en el Nuevo Testamento, de parte de nuestro Señor Jesucristo, e incluso a través de sus propios profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Pero al final de cuentas sigue siendo la palabra del Señor, porque es el pensamiento del Señor el que es escrito por estos grandes hombres de Dios. Pero una de las cosas que Jesús enseñó y que por supuesto está relacionado enteramente con el amor a nuestro prójimo y que lo dejó de una manera muy clara y comprensible y que realmente nos pone en peligro de vida o muerte espiritual son los siguientes versículos. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4, cuando se habla de Jesús y la oración, en esta ocasión, ¿no? Dice que hubo uno de los discípulos que le pidieron al Señor que les enseñara a orar, así como también Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos. Y Jesús le contesta de la siguiente manera, perdón. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y si verdaderamente nosotros amamos a nuestro prójimo, pues no importa la gravedad del pecado que haya hecho contra nosotros, nosotros no tendremos ni la más mínima dificultad para perdonarle, aunque nuestro prójimo no venga a pedirnos perdón, porque de eso se trata el verdadero perdón, no de que perdones a la persona en el momento en que ella venga ante ti y decirte discúlpame, la regué, me pasé de lanza, me pasé de la raya, te dije cosas que no debía, perdóname, y entonces empezar a perdonarle. Cuando uno verdaderamente ama a su prójimo, así como ama a Dios, pues no necesita esperar a que Él venga. Desde el momento en que Él nos insulta o peca contra nosotros o hace o dice cualquier contra en contra de nosotros, inmediatamente, automáticamente, nosotros debemos aprender a perdonarle. Porque a la palabra del Señor dice que si aborreces a tu prójimo, pero dices que amas a Dios, pues eres un mentiroso, dice, porque ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves y aborrecer a tu hermano que lo ves? O sea, no puedes ir separadas ambas cosas. Si amas a Dios, tienes que amar entonces también a tu prójimo. Y no puedes aborrecer a tu prójimo y decir que amas a Dios, porque la ley se cumple cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo. Aunque el principal es amar a Dios, no se despega, no se desliga del amar a tu prójimo, en este caso, como a ti mismo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, no es necesario esperar a que alguien venga, como en muchas otras ocasiones lo hemos visto, y más adelante posiblemente vayamos a tocar más de este tema, que les digo que las personas se enojan en este momento y algunos pasan un día, pasan semanas, pasan meses y cuando por fin se vuelven a encontrar después de 6 meses, empiezan a querer suavizar la cosa, a perdonarse el uno al otro, disculparse el uno al otro, pero mientras tanto los 6 meses en el que hubo ese odio, ese enojo en contra del prójimo, el uno contra el otro, pues la mano del Señor, podría yo decir, a través de lo que dice la Biblia, pues que la mano del Señor no está plenamente o enteramente con esa persona, en especial si es cristiano, porque en este caso en particular el cristiano sabe perfectamente que tiene que amar a su prójimo. Sabemos que las personas del mundo no conocen precisamente todos los mandamientos del Señor, en especial el amar al uno al otro. Si lo conocieran, no hubieran tantos matones en nuestros países, no hubiera tanto asaltante, no hubiera tantas personas robando en los bancos, no hubiera tanto narcotraficante, porque aún en el narcotráfico, las personas que venden las drogas, al final de cuentas terminan la vida de otra persona, que incluso muchos mueren de sobredosis.
entonces ¿dónde está ese amor al prójimo? Y comprendemos eso, comprendemos que ellos no entienden ni comprenden el amor de Dios, pero en cuanto a un cristiano, tiene que estar 100% seguro que realmente ama a su prójimo de la misma manera que ama al Señor. Porque le digo, en estos dos mandamientos está resumido toda la ley y los profetas. En otras palabras, está resumida toda la voluntad del Señor para con nosotros como seres humanos. Ahora bien, nosotros vamos viéndonos, en este caso en particular, que vamos a subir un poquito el tono. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 14 y 15, bajo el mismo tema de Jesús y la oración, dice Cristo, termina Cristo diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Nosotros podemos notar que en esta ocasión los versículos están sonando como un poquito más personal. Y sé que se los está diciendo a sus discípulos, pero nosotros ahora, como discípulos del Señor, pues es aplicable para nosotros estas palabras y mandamientos que nuestro Señor Jesucristo prescribió para que los guardáramos. Ahora, pero en cuanto a los siguientes versículos, es totalmente directo tanto para los discípulos en su época como para todo discípulo en todas las épocas que ha pasado desde que Jesucristo vino a la tierra hasta el día de hoy y los que están por venir todavía. En Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26, cuando estamos hablando en ese momento de aquella higuera estéril que Jesucristo maldijo y al final de cuentas se secó. Entonces Jesús les dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora nosotros podemos ver que es una palabra directa para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo el plan de salvación de parte de Dios para nosotros y para toda la humanidad se encuentra envuelto en el amor y el perdón. No como nosotros lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Ahora bien, no confundamos las cosas. Hay personas que piensan, en este caso en particular, que ya con enojarse ya estamos pecando. Yo a través de la Biblia no lo veo así y nosotros lo vamos a comprobar a través de ella. Porque verdaderamente todos y cada uno de nosotros los seres humanos llegaremos a enojarnos. No hay ningún ser humano, bueno, al menos que haya una persona que el Señor lo haya dotado de una manera tan especial, ¿no? Que nunca haya pecado en ese sentido en cuanto a enojarse, a molestarse, que sí se ha escuchado casos de ello y de antemano pues, les comparto lo que sería en este caso en particular la suegra o más bien la mamá de mi pastor, que ella aún sin ser cristiana pues no se enojó con nadie, no peleó con nadie, dice, no se desesperó con nadie y no solamente me lo dijo mi pastor, sino que me lo dijo su esposa, la nuera, o sea que nos compartía cuán maravilloso ha sido el Señor, ¿no? En esta persona, en su suegra, que ella ni siquiera se desesperaba por las cosas que pasaban o que necesitaban, ¿no? Pero les digo, son casos especiales, pero de ahí en más, la gran mayoría de personas que han existido, que existen y existirán, tendrán un momento oportuno de donde se enojarán, e incluso discutirán y pelearán, y lo cual nosotros no lo vemos como malo, porque si fuera como malo, pues entonces diríamos que estábamos perdidos, porque la Biblia nos dice que Jesucristo fue un hombre sin mancha, el Cordero sin mancha, en el cual no hubo en él pecado, en este caso en particular, no pecó contra nadie, pero más sin embargo vemos a nuestro Señor Jesucristo molesto con aquellos que estaban dentro del templo, ¿no? Que dice que volteaba las mesas de los cambistas y les decía, has hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Incluso dice la escritura que los discípulos se acordaron, ¿no? Que la escritura decía que el celo de su casa lo consumía, o sea,
en ese celo había una molestia donde Jesucristo empezó a correrlos y a echarlos fuera. Incluso hubo líderes religiosos que le preguntaron, ¿qué tratas de decirnos con esto? ¿Qué tratas de mostrarnos con esto? Incluso en aquellos agarrones que se daban, ¿no?, con los líderes religiosos, donde les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Y cuántas cosas no les decía nuestro Señor Jesucristo. Pero más sin embargo la Biblia nos dice que no hubo en el pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos balancear, en este caso en particular, la palabra del Señor como para decir cuándo pecamos y cuándo no pecamos en nuestro enojo? Miren, mis hermanos, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. En este caso el apóstol Pablo, ¿no?, hablándonos, o Dios hablándonos a través del apóstol Pablo, donde dice, airaos, pero no pequéis. O sea que hay un momento donde uno llega a molestarse, a enojarse, pero que en su grado de enojo no llega a pecar contra las personas. Pongamos un caso. Yo puedo molestarme porque mi esposa no me hizo mis huevitos bien cocinados, pero aunque me los coma a fuerza, en mi molestia, yo no le digo nada. O sea, yo no peleo con ella. Yo no empiezo a decirle, ¿por qué no me hiciste los huevos? ¿Por qué? O sea, no empecé a gritarle, a maltratarla, a hacerla sentirle mal, a hacerla sentirle triste porque no supo cocinar mis blanquillos. O sea, me los como, aunque no a gusto como uno quisiera, pero uno se los come. Incluso llega el momento en que uno puede decirle, amor, tú sabes que los blanquillos así no me gustan cocinados, bien cocinados. Pero le digo, al final de cuentas pude haber tenido una molestia, pero no llegué a pecar contra mi esposa, ni mucho menos contra Dios. Porque en este caso en particular, le digo, no salieron palabras de mis labios hirientes que lastimaran a la persona. Ahora, otra cosa diferente sería que yo incluso pudiéramos, vamos a basarlo ahora en una cuestión dentro del hogar, donde unos hermanos se molestan porque el uno le agarra los zapatos, que a mí me pasaba mucho, que le agarraba mucho los zapatos a mi hermano, ¿no? Gracias a Dios que mi hermano era mayor y yo podía disfrutar de sus zapatos. Así que lo siento, hermano, gracias por tus zapatos. Pero le digo, lo voy a utilizar como un ejemplo que no sucedió entre nosotros, pero es simplemente un ejemplo donde que yo como hermano le tome los zapatos a mi hermano se molesta, lleguemos a una discusión tan grande donde empecemos a maldecirnos y a decirnos, ojalá te murieras, ojalá y nunca hubieras nacido, ojalá yo no hubiera nacido aquí, o incluso en pleitos entre hijos y padres, que es muy común hoy en día. En los tiempos de antes se guardaba mucho respeto a los padres, pero ya en la generación de hoy en día ya no se guarda ese respeto como antes. Pero que les digo, podemos experimentarlo y palparlo, escucharlo incluso con nuestros amigos o seres queridos o compañeros de trabajo y de escuela, donde ellos expresan y dicen, ¿cómo quisiera que mi hermano estuviera muerto? ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por lo otro. O sea, cuando llegamos a esa actitud, a ese tal grado de enojo, pues nosotros ya estamos pecando contra nuestro hermano, pero principalmente contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con ese mandato del Señor del amarnos los unos a los otros, con ese amor fraternal que el Señor desea con que nos amemos. O sea, ya nos excedimos a tal grado. Incluso nosotros podemos verlo hoy en día, es muy común en la noticia, cuando dicen que hay una ira al volante, así le pusieron como título, ira al volante, donde una persona no le gustó que alguien más lo arrebasara, le pita, le grita, lo maldice, y en algunas ocasiones ha habido los casos que las personas sacan las pistolas y matan al conductor, o por accidente matan a un viajero del carro que los había rebasado. Y las personas terminan en la cárcel. Pero le digo, ya su enojo lo llevaron a tal grado donde no pudo haber perdón por las acciones que la otra persona le hizo. Y en este caso en particular, si esta persona se muere en ese estado sin perdonar a nadie, pues al final de cuentas, ¿no?, termina siendo destituido de la gloria del Señor y no verá el rostro del Señor. Pero como le digo,
La palabra del Señor nos enseña que el enojo no es malo. Malo es cuando lo llevamos a los niveles donde empezamos a crear una especie de rencor en nuestro corazón que día con día se va alimentando, y hay personas que llegan incluso toda casi una vida sin hablarse, pero llega un momento oportuno donde el Señor permite en algunas personas que este enojo llegue a disolverse y que puedan relacionarse una vez como hermanos. Como les digo, en este caso en particular, el mismo libro de Efesios, en el mismo versículo 26 del capítulo 4, continúa diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si tú tuviste una molestia con alguien de tu familia, de tu trabajo, o alguien de la escuela, o algún amigo tuyo, a tal grado que te hizo enojar, no esperes. Si tú tienes la oportunidad, no esperes a que él venga ante ti y que se pase el día, y si no viene, que no le perdones. O sea, si tú tienes la habilidad de poder perdonarle a esa persona, hazlo, y si puedes comunicarte mucho mejor todavía. Porque el Señor incluso dice en una parte de la Escritura, no la traigo conmigo en este momento, donde Él dice que si incluso uno como cristiano va y lleva la ofrenda ante el Señor, dice que no le entregues, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Si tú sabes, dice, que tu hermano tiene algo contra ti, dice, reconcíliate con él, luego vienes y presentas y entregas la ofrenda al Señor. O sea, si no nos damos cuenta, nos perdemos el detalle que cuando incluso llevamos las ofrendas al Señor y estamos molestos con alguien, pareciese como que si el Señor no recibiese esa ofrenda como agrado. Al mismo tiempo nosotros podemos ver, ¿no?, en el Antiguo Testamento cómo Caín le llevó cualquier ofrenda al Señor, y Abel le llevó lo mejor de su ganado, y pudimos ver ahí lo que la Biblia nos dice, ¿no?, que lo que había en el corazón de Caín. Y al final de cuentas dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Pero en este caso en particular le digo, nosotros, cuando nosotros no perdonamos a alguien, nosotros podemos darnos cuenta a través de la Biblia como que si Dios no la recibiese con agrado. Porque si no, en todo caso, no tuviera Dios necesidad de decirnos que necesitábamos reconciliarnos con aquel que tiene algo contra nosotros. O sea que ni siquiera nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, sino que él tiene algo contra nosotros. Ahora no digamos si nosotros somos los que tenemos algo en contra de nuestro hermano. Nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura, pues, que no es del agrado del Señor. Y nosotros vemos que Caín tenía algo contra su hermano que al final de cuentas, pues terminó matándolo, ¿no? Pero como les digo, el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque se puede llegar al grado donde les digo, donde ocurrirá la falta de perdón. Y es muy interesante, ¿no?, que a mí me llamó mucho la atención cuando recién empecé los pies de Cristo, porque fue en los tiempos en que recién me casé. Yo vine a los pies de Cristo en aproximadamente a diciembre, más o menos, noviembre, diciembre del 2005, y yo me casé en julio del 2006. Entonces me llamaba la atención y me causaba mucha gracia, porque cuando discutía con mi esposa por ciertas situaciones, pues al final de cuentas nos íbamos a acostar a la cama, y siempre me acostaba, a mí siempre me gusta dormir con mi cara hacia la orilla de la cama y con mi cuerpo a la orilla de la cama. Así sea una cama personal, una cama matrimonial, una queen o una king, siempre estoy en una orilla. Desde pequeño siempre dormía así. Dormía con los pies colgando, las manos de fuera, o incluso medio cuerpo colgando, pero me sentía cómodo. Pero al final de cuentas, les digo, cuando me casé, tenían esa costumbre de siempre volteando hacia afuera, hacia la orilla. Entonces, cuando mi esposa y yo discutíamos, venía el momento en que ella se sentía tan incómoda por la discusión que de repente, estando ella a espalda conmigo, empezaba a darme codazos y me empezaba a dar patadas. Entonces, pues a mí me causaba mucha gracia, porque decía, bueno, esta mujer está peleada conmigo, estamos enojados, estamos peleados, y ahora me está dando hasta de codazos en la cama, digo yo. Entonces yo volteo y le digo, bueno, pues ¿qué quieres, mujer? Y entonces lo que más me caía en gracia era que decía, la Biblia dice
que no debemos de acostarnos enojados. Y yo en mi corazón, en mi mente, yo decía, wow, qué maravilla, ¿no? La sabiduría que Dios le ha puesto a mi esposa en este sentido de poder cumplir, ¿no? Cuando en este caso nos dice Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, pues yo volteaba con toda tranquilidad, sonriendo y más bien maravillado, ¿no? Por lo que Dios hacía en mi esposa, la abrazaba y nos reconciliamos y le decía, está bien, te perdono, o incluso le decía yo, ¿me perdonas por lo que yo te hice? Y decía, sí, yo te perdono. Y ambos todos los días, escúchelo bien, no hubo, hasta donde yo tengo conciencia, que apenas, que al menos me haya olvidado de alguna vez, en los 15 años que llevamos casados, nunca nos hemos acostado sin reconciliarnos otra vez. Nunca nos hemos acostado enojados, pero en la cama nos reconciliamos hablando de la palabra del Señor, ¿no? En especial en ella, porque ella es la que cambia, como dijimos hace rato, y transforma todas nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de escuchar o de ver las cosas, incluso transforma nuestro corazón mismo, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón pues hablan nuestros labios. Y les digo yo, y fue maravilloso experimentar eso en los primeros días, que últimamente pues ya no nos hemos acostado enojados, pero había una razón, o hay una razón muy importante por qué no debemos de hacerlo. Porque la Biblia nos dice, en este caso en particular, que si nosotros, de una manera indirecta, no he visto un versículo que sea sencillo, ¿no? Que nos declare directamente, pero de forma indirecta, nosotros podemos ver de que si yo me acuesto enojado con mi esposa hoy, no le hablo, me voy a la cama, no le hablo, me despierto en la mañana, no le hablo, me levanto, me preparo, me voy para el trabajo, no le hablo, regreso el siguiente día, no le hablo, me monto en mi enojo. Y cuando vienes a ver, eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando en tu corazón y llega un momento en que es tanto tu molestia que se acumulan en cada día, en cada palabra que se cruzan, porque obviamente tienen que cruzarse palabras, ¿no? Las palabras que se cruzan se las dicen con molestia, ya como tirada, ya como pleito, ya no como una conversación, ya no como una plática, sino más bien tirándose y mordiéndose el uno al otro. Y cuando vienes a ver, eso crea un rencor en tu vida, en tu corazón, a tal grado que ese matrimonio termina rompiéndose. Como se ha roto hasta el día de hoy muchísimos de ellos, solamente por una cosa pequeñita donde la dejaron agrandar, agrandar, agrandar y nunca se pidieron disculpas el uno al otro cuando todavía estaba pequeñito. Y al final de cuentas les digo, no solamente los matrimonios se rompen, sino también las amistades se rompen, la relación de padre a hijo se rompe, la relación de hermano a hermano se rompen por la falta de perdón. O sea, se rompe. O sea, cuando no alcanzamos a perdonar desde un principio como deberíamos de serlo y como deberíamos de estar enseñado a través de la escritura de cómo hacerlo, pues al final de cuentas le digo, rompe con toda relación, sea de un abuelo con su nieto o viceversa, o sea en este caso de un primo con primo, sea quien sea, cuñado con cuñado, cuñado con concuño, suegra con nuera, padre en este caso contra la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dejamos que eso crezca y no hay un perdón, o sea, no, sino contrario, que hay falta de perdón en nosotros, se crea esa masa de rencor, ¿no? En el corazón de uno tan fuerte y tan engrosado que esa relación en muchas ocasiones nunca se restaura. Hay otras de ellas donde incluso nosotros podemos verla que cuando las personas están en el lecho de su muerte, entonces sí piensan en pedir perdón o incluso piensan en perdonar también. O sea, lo hemos visto ambos casos. Casos donde la persona está al borde de la muerte y empieza a llamar a todas las personas para pedirles perdón, pero estas personas todavía heridas en su corazón, guardando ese rencor, guardando esa falta de perdón, incluso hasta en el último lecho de la muerte de esta persona, continúan diciendo, nunca te perdonaré el mal que me has hecho. Y lo hemos visto, hemos tenido prueba, experiencia de ello, ¿no? De manera indirecta,
donde no se ha querido perdonar a la persona que se está muriendo, pero al final de cuentas, por misericordia de Dios, termina de una manera sincera o no sincera, termina diciéndole que le perdona. Y al final de cuentas, esta persona muere en paz. Pero le digo, es lamentable que se lleva una vida año tras año, tras año, tras año, guardando esa falta de perdón, que al final de cuentas, le digo, se les hace difícil desprenderse de ese bola de cáncer que está montado sobre el corazón del ser humano, el cual es la falta de perdón. Pero nosotros, le digo, como cristianos, no debemos de hacer eso. Nosotros de antemano debemos perdonar, incluso, como les digo, antes de que la persona venga a pedirnos perdón. Y como les digo, nosotros podemos enojarnos, pero no podemos enojarnos a tal grado que pequemos contra Dios o contra nuestros hermanos y al final de cuentas lleguemos a ser personas con faltos de perdón, porque como lo vimos ahorita, Jesucristo nos lo dijo de una manera muy directa: si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros primos, de nuestros suegros, de nuestros yernos, de nuestros nietos o de nuestros abuelos o de cualquier persona en particular, el Señor no nos perdonará a nosotros. Y al final de cuentas no podremos llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice. Incluso es interesante cómo la Biblia nos lo dice, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y al 22, donde parece ser que el apóstol Pedro tenía ciertos problemas con alguien, que eran problemas concurridos, porque él le dice: maestro, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Como que si estuviera diciendo: ya ya me hizo 3, o ya la semana pasada me hizo 5, o ya hoy ya me tiene casi hasta la coronilla, es la número 6. Señor, ¿hasta cuánto debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pero Jesús le contesta y le dice: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando yo escuché esa frase, yo dije: wow, ¿qué persona en el mundo, dije yo, sería capaz de pecar contra mí 490 veces en un solo día? Y yo digo, prácticamente nadie. O sea, nadie va a venir a pecar contra mí, a causar molestias, causarme tristeza, dolor, enojo, angustia, a tal grado de que no le pueda perdonar, que sean 490 veces. Y que no eran 490 veces en particular, ¿no? Sino que Jesucristo lo que estaba tratando de decirle a Mateo es: mira, necesitas perdonar siempre. O sea, no habrá un ser humano que peque contra otro 490 veces. Pero más sin embargo, Jesucristo le dice: aunque llegara hasta 490 veces, usted debe de perdonarlo. ¿Por qué? Tan sencillo como esto. Porque si nosotros pecáramos 500 veces contra Dios, pecáramos 1000 veces contra Dios, o 1.000.000 de veces contra Dios, si nosotros tuviésemos un corazón contrito y humillado y arrepentido y lo traemos delante del Señor pidiéndole al Señor perdón, el Señor nos perdonaría a nosotros. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro: debes de aprender a perdonar siempre. Y esta es una de las cosas que le digo que repercute nuestra vida espiritual o nuestra muerte espiritual. Porque si no aprendemos a perdonar las ofensas de nuestros hermanos, Dios no nos perdonará a nosotros. Y si usted se da cuenta, no necesita uno mucho para molestarse. Y tampoco necesita mucho para empezar la falta de perdón. Y tampoco se necesita mucho para pecar contra su prójimo. Basta con que salga a la calle, con que alguien le haga un alto y le dé incluso un consejo que usted no está pidiendo. Incluso les digo yo, en nuestra vida que hemos experimentado en nuestra juventud, nosotros incluso hemos hasta dicho, y lo digo porque yo lo he dicho: no me molestes, a mí no me importa. Y nos dicen: no estás bien lo que estás haciendo. Pero uno, como no ha pedido ese consejo de que le digan si está bien o está mal lo que está haciendo, termina uno diciendo:
eso no te interesa a ti, ese es asunto mío. O sea, no necesitamos mucho para enojarnos, ni tampoco necesitamos mucho para pecar contra nuestro prójimo o contra nuestro Dios, y no se necesita mucho tampoco para guardar ese rencor y empezar a crear una falta de perdón en nuestros corazones. Pero como yo les digo, necesitamos aprender a perdonar como Dios nos perdona a nosotros, para que al final de cuentas, al final de nuestros días, todos y cada uno de nosotros podamos ver el rostro de nuestro Señor, para que el día en que moramos, el Señor pueda darse cuenta, o más bien nosotros podamos darnos cuenta que el Señor es todopoderoso, que Él vive y reina para siempre y que Él cumple su palabra, que Él sí la cumple, mejor dicho, porque muchas veces nosotros no cumplimos con la palabra que le damos al Señor, no cumplimos con las promesas que le damos al Señor. Le digo yo, pero qué maravilloso el Señor, que si aún pecáramos 490 veces contra Él, serían 490 veces que Él nos perdonaría si vamos con un corazón constricto y humillado. Así que mis amados hermanos, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Espero que haya podido entender y comprender que esta es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dejó por escrito bien claro, donde nos repercutiría en nuestra vida o nuestra muerte espiritual si nosotros no hacemos esta práctica, el de perdonar a todos los demás hermanos sus ofensas. Así que el Señor les bendiga, continúen adelante en el Señor, que el Señor sea glorificándose en cada una de las vidas de ustedes, que sea el Señor en este caso en particular trayendo conciencia a todas aquellas personas, ¿no? A todas aquellas personas que todavía no se entregan al Señor, que al final de cuentas, le digo, viven esa vida de pecado, esa vida de maldad, pero que nosotros estamos orando a Dios por su misericordia, para que el Señor pueda tocar sus corazones y transformarlos como ha transformado el nuestro, que transforme sus vidas y cambie su vida como ha cambiado la nuestra, y que al final de cuentas no surja lo que surge en la mayoría de los seres humanos allá afuera, lo cual es la falta de perdón, sino que ahora al venir a los pies de Cristo pueda darse cuenta que el Señor le ha perdonado todos sus pecados sin necesidad de hacer absolutamente nada, sino simplemente rendirse al Señor y pedirle perdón al Señor, y que de esa manera pueda él comprender que también necesita perdonar a todas aquellas personas que le han ofendido sin que las personas tengan que hacer absolutamente nada. Como les digo, que ni siquiera haya necesidad que la persona tenga que venir a nosotros. Que nosotros de antemano podamos perdonarles antes incluso, si fuese posible, en el mismo instante en que ellos pecan contra nosotros. Así que mis amados hermanos, como les digo, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos queda, esta era la penúltima clase, la última es la semana que viene, que también está relacionada con las clases de hoy y la de ayer, y le digo, y que al final de cuentas, pues que en todas ellas podamos nosotros glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a despedirnos, ¿no? En este caso en particular, quisiera yo pedirles de todo corazón que oren por nosotros, oren por mi esposa. Su abuelita está ya un poquito delicada de salud, está en el hospital en emergencia. Ella tiene más de 80 años. Fue la abuelita por la cual nosotros le informamos la vez pasada cómo el Señor la había levantado de la cama. Pero le digo, su edad pues no está contribuyendo, y en estos momentos pues se nos informó que ella le dio el coronavirus y que está siendo tratada por neumonía en el hospital. Así que oremos para que el Señor permita, si es su voluntad, que su salud se recupere, que su cuerpo tome fuerza y que vuelva una vez más a retomar los caminos de la vida. Pero lo más importante, como yo les he dicho, que siempre se haga la voluntad del Señor. Porque cuando se hace la voluntad del Señor, todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida siempre obran para bien y para la gloria del Señor. Así que también quisiera pedirles en este caso oración por mi hermana, que está un poquito afligida. No puedo darle detalles de su asunto, pero espero en el Señor que algún día pueda compartirlo, pero que sí está un poquito preocupada. Nosotros también,
aunque no tanto porque confiamos en el Señor. Sabemos que Dios tiene su mano poderosa y que con su mano poderosa pues puede librarnos de todos nuestros enemigos. La palabra del Señor dice que Él manda a sus ángeles alrededor de nosotros para cuidarnos y protegernos, y tenemos incluso testimonios de personas que al final de cuentas aún todavía no conocían del Señor y el Señor tenía un ángel protegiéndolo, como es el caso de nuestro hermano incluso Gigi Ávila, que él dice que le preguntó al Señor: Señor, cuando yo andaba en el bosque, cuando tenía, creo que, no recuerdo si menciona la edad, creo que era como 9 12 años, no sé, pero él dice: Señor, cuando yo caminaba por el bosque y sentía que alguien venía detrás de mí caminando, ¿quién era ese?, le dijo. Y el Señor le contesta y le dice: era tu ángel que te estaba guardando. Así que el Señor siempre guarda de nosotros y guarda de nuestros seres queridos. Así que les digo, oremos por mi hermana para que el Señor la proteja, la guarde, y que sobre todo se haga la voluntad del Señor, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es que todos y cada uno de nosotros vengamos a los pies de Cristo, que nos rindamos al Señor y que el Señor de una manera maravillosa pueda no solamente tener misericordia de nosotros, sino bendecirnos continuamente para la gloria de su nombre. Así que les digo, oremos por ellas, oremos, incluso oren por mí siempre, para que el Señor nos ayude en este caso en particular a poder tener más conocimiento de los instrumentos que utilizamos en la iglesia, puesto que yo soy el encargado del mixer en el equipo de sonido, y trajimos un nuevo equipo que me gustaría aprender a manejar de una mejor manera para que en este caso se glorifique el nombre del Señor, incluyendo en estos casos que para muchos serían pequeños, y es en el equipo de sonido, pero para el Señor sabemos que para Él nada es pequeño, Él aprovecha todo para la gloria de su nombre. Así que estemos orando, oremos incluso para que el Señor siempre nos dé sabiduría y entendimiento sobre su palabra, y que de esta manera podamos glorificar al nombre del Señor también, ¿no? Que podamos compartir la palabra tal y cual el Señor quiere que la recibamos. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar y nos entregamos en las manos del Señor. Oh, ya sabía, sentía que se me estaba olvidando algo, pero no me acordaba que oremos mucho por nuestra familia, en especial pues por mis primos, de parte de unos tíos nuestros que mi tía acaba de fallecer la semana esta que pasó. Ella partió de este mundo y me comuniqué con ellos. Espero en el Señor que traiga consolación a sus corazones, que traiga fortaleza a sus vidas. Oramos para que el Señor les dé aliento y permita el Señor en su misericordia, pues, que ellos puedan recobrar ánimo, porque no es fácil pasar por una situación como esta, ¿no? Donde un ser querido se ha partido de tu presencia. En este caso en particular lo digo por cuestión de mi madre, ¿no? Que no hace mucho tiempo partió, pero el Señor nos fortaleció, y sé que el Señor es todopoderoso para fortalecerlos a ellos de la misma manera que me ha fortalecido a mí. El Señor tiene misericordia y nos ayuda a todos y cada uno de nosotros. Así que les ruego que por favor oren por la familia, por nuestros primos, para que ellos pues puedan tener eh, conocimiento, entendimiento, sabiduría para hacer todos los trámites que se necesitan hacer. Que permita el Señor en su misericordia que no estén tan, podríamos decirlo así, tan estresados, que al final de cuentas terminen peleando entre ellos mismos, como sucede en muchos casos, sino todo lo contrario, que haya esa armonía entre ellos, que haya esa paz, que haya ese amor, que haya esa unión entre ellos como familia, que haya ese entendimiento y conocimiento de parte de Dios para que ellos puedan arreglar todos estos asuntos del entierro y todas estas cosas que van envueltas en lo que es el funeral de una persona, y que al final de cuentas Dios pueda glorificarse entre ellos también, y que ellos sepan que el Señor los ama y que todas las cosas que suceden es por la voluntad de Dios con un propósito, no solamente para nuestras vidas, sino para todas aquellas vidas que se vieron envueltas alrededor de la persona que ha partido de este mundo. Así que oremos y démosle gracias al Señor, porque el Señor es bueno
y para siempre es su misericordia. Y una vez más, gracias. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, estamos en tus manos, Señor Santo de Israel. Hay muchas cosas, Señor, que suceden alrededor de nuestra vida, pero entre algunas de ellas son muy dolorosas, Señor, para el corazón del ser humano. Y sabemos que tú no estás ajeno a ellos, Señor, porque tú mismo, Señor, viste con tus propios ojos, Señor Santo de Israel, la muerte de tu Hijo Jesucristo. Tú lo viste perecer, tú lo viste ser castigado por nuestros pecados, Señor. Tú sabes lo que se siente perder a un ser querido, aunque tú no lo habrías perdido. Al final de cuentas, tú le darías vida una vez más, pero entendemos que tú experimentaste el que alguien hubiera perdido la vida, y en este caso era tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tú comprendes bien el sentimiento de dolor que hay en nosotros. Somos hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. O sea que al final de cuentas hay algo que nos une entre tú y nosotros. Asimismo te rogamos, Señor, sabiendo tú el dolor que se vive en el corazón por un ser querido, que seas tú, Señor, compadeciéndote de todos nosotros. Que seas tú, Señor, dando la fortaleza a mis primos y a nuestros seres queridos, a todos aquellos que hayan sufrido la pérdida, Señor, de nuestra tía. Permite en tu misericordia, Señor, que haya paz, que haya amor, que haya armonía, que haya entendimiento, que haya relación, Señor, que haya coordinación para la gloria de tu nombre, para que todo este dolor y sufrimiento no les afecte más allá, sino que puedan hacer todas las cosas con una transición suave para la gloria de tu nombre, que puedan tener capacidad para desenvolverse en todo lo que conlleva, Señor, un funeral, el entierro, las escrituras, todo lo que se necesite firmar, que tengan ellos esa tranquilidad sabiendo que eres tú el que vas con una mano poderosa sobre su vida, ayudándole, Señor, a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por todo ello, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. También te rogamos por la seguridad de mi hermana, Señor. Protégela, guárdala, bendícela, ayúdala, Señor Santo de Israel. No permitas que el enemigo eche mano de su vida, sino todo lo contrario. Que seas tú defendiéndola en todo momento, Señor. Guardándola y cuidándola, que tu ángel esté alrededor de ella acampando para protegerla, Señor, de todo aquel que quiera hacerle daño. Bendícela grandemente, ayúdala, Señora, a que conozca tu nombre. Ayúdala, Señor, a que venga a tus pies, a que te conozca a ti, a que viva para ti, Señor. Que no sea solamente de pensamiento, sino de un conocimiento bueno, perfecto, exacto, penetrado en la palabra del Señor, que sea algo contundente, algo verdaderamente firme, Señor, en tu palabra, que no sea de porque yo creo, del que yo pienso, sino que sea de lo que tu palabra dice, de lo que tú dijiste a través de tu siervo, de lo que tú dijiste personalmente. Así atráenos a todos y cada uno de nosotros a través de tu palabra solamente, Señor. Te lo suplicamos por misericordia, sabiendo, Señor, que nuestros días de vida no son muchos, Señor. Como siempre he dicho, 80, 100, muchos los que se escapan, 120 por ahí para arriba. Pero al final de cuentas pereceremos. Aunque viviéramos 200 años, 300, algún día tendremos que partir de esta vida, Señor. ¿Y a dónde estaremos cuando salgamos de aquí? Ayúdanos a que vivamos con un corazón genuino, arrepentido, Señor, humillado ante tus pies, para que así sea que vivamos 300, 400 años. Cuando partamos de aquí, podamos estar en tu presencia. Bendícenos, Señor Santo de Israel. Ayúdanos en tu misericordia, acordarnos de ti todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Asimismo te ruego, Señor, por todos aquellos que hayan perdido un ser querido o en que estén en riesgo de muerte, Señor, ya sea por salud física, ya sea por salud mental o por la moral, Señor, o por cualquier otra razón, Señor, que seas tú consolándoles, que seas tú dándoles ánimo, que seas tú dándoles fortaleza, que seas tú dándoles sabiduría, Señor, para la gloria de tu nombre, y que al final de cuentas, Señor, ellos puedan darse cuenta que tú los has ayudado, que tú los has fortalecido, que tú, Señor, los has levantado con tu mano poderosa para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a todos nosotros. Ayúdame a mí, Señor Santo de Israel, en este caso en particular, a poder entender y comprender el funcionamiento de estos instrumentos, Señor, para glorificar tu nombre aún en ellos, Señor. Que la voz de nuestros hermanos que cantan puedan escucharse de una forma clara,
de una forma muy hermosa, agradable para tus oídos, Señor. Así también los que usan los instrumentos, la guitarra, Señor, la batería, el bajo, el piano, Señor. A todos aquellos que tocan instrumentos, el pandero, Señor, incluso el güiro, a todos y cada uno de ellos, bendícelos, Señor Santo de Israel, para que puedan tocar de una manera armoniosa para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a glorificarte en todos y cada uno de los detalles de nuestra vida, Señor. Pero sobre todas las cosas, que nuestras vidas, Señor, puedan ser un olor grato delante de tu presencia. Gracias, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Cuídanos, guárdanos en la semana que está por venir, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a bendecirte en todo momento y a que todos y cada uno de los días de nuestra vida podamos agradecerte por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Aún las experiencias que está viviendo el ser humano allá afuera con esta enfermedad, con esta pandemia, podemos decir que tú eres bueno, Señor mío y Dios mío, porque con eso estás llamando a las personas al arrepentimiento, para que tú puedas salvarlos, Señor, una vez que ellos vengan rendidos a tus pies y pedirte perdón y pedirte ayuda para vivir para ti, Señor, como incluso lo ha experimentado nuestro compañero de trabajo, el cual dijo que te pidió una segunda oportunidad cuando estaba en el lecho de su muerte por causa del coronavirus. Y tú se la diste, Señor, y ahora lo tenemos con vida, trabajando junto con nosotros, Señor. Asimismo, ayuda a la humanidad, Señor, a que en lugar de ponerse en contra tuya, pelearse contigo, enojarse contigo por todo lo que está pasando, pensando que eres injusto, Señor, que sea todo lo contrario, que puedan reconocer tu mano poderosa, haciendo un llamado a la humanidad para que se acerque a ti y que tú puedas salvarlos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Santo de Israel, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Siga adelante en los caminos del Señor. Siga buscando de su palabra. Siga buscando de su rostro en oración, en ayuno, en todo lo que Dios disponga en su corazón. Y si Dios le levanta incluso por la madrugada, que pueda el Señor permitir que usted tenga esa disposición para levantarse y darle gracias a Dios, porque Dios le ha levantado para glorificar su nombre. Así que si Dios lo permite, nos vemos con la última clase en la próxima semana y recuerden que el Señor les ama y nosotros también. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta pronto.